Buenas noches. Esto no es que se lo parezca, es que es España en la memoria. Luego es domingo, aproximadamente a las 9 de la noche, y otra vez ustedes ahí, en sus casas, y nosotros aquí, humildemente hacerle nuevamente un guiño a la historia. Y el guiño que les propongo para esta noche, me lo han pedido ustedes sistemáticamente a través de los correos, y me lo ha pedido también las circunstancias y la situación que en estos momentos tristemente estamos viviendo. Están viviendo sobre todo nuestros jóvenes y nuestros estudiantes con toda esa información subliminal que les llegan de qué es lo que pasó, de qué es lo que sucedió, etcétera, etcétera. Y exactamente me han pedido que le hagamos un guiño importante a ese periodo que conocemos todos como en la historia de España, el periodo de la Segunda República. Y no tiene un guiño, tiene varios guiños. Y vamos a hacer, en primer lugar, un guiño que arrancamos de comienzos, de principios de aquel año, de 1931. Y para poder empezar a presentarles a los invitados, que tenemos invitados de lujo esta noche aquí, para desarrollar este tema, y además una sorpresa, yo pido a Carlos Pecker que me empiece a servir, mejor dicho a ustedes, unas fotografías. Y en base a estas fotografías, fíjense ustedes, estas fotografías fortuitamente se tomaron hace escasamente un par de semanas, y es una checa. Todavía sigue habiendo algo tan terrible como checas en Madrid. Y estas checas de las fotos que estamos viendo corresponden al Palacio del Duque del Infantado, que está en la carrera de San Francisco. Y allí, en esa checa, pues tuve el placer de conocer a don Ángel David Martín Rubio, que al final aparecerá en la foto conmigo, y que Ángel David Martín Rubio pues es sacerdote y es escritor e historiador, con obras que están encima de la mesa como Salvar la memoria, Los mitos de la represión en la guerra civil, o Paz, piedad y perdón y verdad. Martín Rubio aparece ahí en la foto junto a mí y está pues en la mesa. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Padre, y además Martín Rubio, además me parece fantástico estar vestido con el alzacuellos, me trae recuerdos de niño. Como mandan los cánones, ¿no? Me trae recuerdos de niño porque me acuerdo que los niños en aquella época íbamos por la calle y cuando veíamos un sacerdote así, sí, vestido parecido porque llevaban sotana, íbamos todos corriendo, era algo que salía de dentro y íbamos a besarle la mano. Sí, efectivamente, esa devoción hacia esa figura del sacerdote que se va a manifestar tanto también en la propia persecución religiosa, ¿no? Sí. Esas checas son escenario de tantos martirios, de un testimonio sacerdotal tan heroico, y eso es lo que luego provocaba esa devoción por parte de los fieles. Sí, muy bien. Pues el siguiente invitado que está aquí esta noche con nosotros es ni más ni menos que un general de división, pero sobre todo es un historiador. Yo tuve ocasión de conocer a su hermano y entrevistarle para un trabajo que realicé, que lo han visto ustedes aquí ya, parte de él, que fue la evacuación del Museo del Prado durante la Guerra Civil, y está esta noche aquí con nosotros, que es don Jesús Salas Larrazábal. Buenas noches, don Jesús. Buenas noches. También historiador. Sí, de segunda división, pero historiador. Igual que su hermano. Mi hermano era de primera. Sí. Bueno, yo creo que eso es siempre algo que se tiene que halagar, que es la modestia que acompaña a uno, ¿no? Pero yo sé que usted es un buen historiador y además amante de la historia. Efectivamente, eso sí. Muy bien. Podríamos ver unas imágenes que también es un pequeño adelanto, y yo creo que esto es algo que no debería de suceder nunca más. Y es ni más ni menos que reciente. Estaba recién proclamada la República a raíz de unas elecciones municipales, y exactamente estas imágenes corresponden a Madrid, al Madrid de una invitada que ya voy a decir quién es. En la segunda parte va a estar con nosotros, pues era una niña en aquella época, ni más ni menos que un artista y un ser humano de los pies a la cabeza, y como niña, vagamente, espero que ella no lo diga, posiblemente que lo recuerda, esto se llamó La Gran Sonada, fue en mayo del 31, hacía escasamente un mes, como he dicho antes, que había sido proclamada la República, y fue lo triste que fue la quema de conventos y de iglesias. Esto se llamó La Gran Sonada, y esta persona, esta artista se llama Nati Mistral, va a estar en la segunda parte, pero yo tengo que presentarles ahora, y está aquí con nosotros en la mesa también, a don Pío Moa. Buenas noches, Pío. Hola, buenas noches. Don Pío Moa, que ahí tenemos tu última obra, que es La historia de España, en un libro. La nueva historia de España. La nueva historia de España, exactamente. Desde la Segunda Guerra Púnica hasta la actualidad.
Sí, sí, la nueva o la verdadera historia de España, con todo lo que ha habido. Bueno, verdaderas, todas tienen algo de verdadero, ¿no? Yo lo que he procurado es enfocarlo de otra manera de las habituales, ¿no? Pues te voy a decir una cosa, yo el libro que hay ahí me ha dicho, ¿lo has leído ya? No lo he leído porque, entre otras cosas, no he tenido tiempo. Me lo voy a leer, pero yo creo que me lo voy a leer a retazos, porque va a ser una herramienta de trabajo. Espero que lo sea. Y de hecho he leído la parte que corresponde, ni más ni menos que al programa que vamos y que comienza ahora mismo. ¿Y cómo comienza? Pues comienza con algo que he preparado, que parte de un trabajo que yo ya realicé hace 2 años, Memoria Visual de España, y me he permitido entresacar de ese trabajo que hice partes como esta que vamos a ver y vamos a escuchar. Comienzos de 1931, la situación en España y aquellas elecciones municipales que trajeron lo que trajeron. Lo vemos y lo escuchamos. Al inicio de 1931 siguen los enfrentamientos entre los diferentes partidos monárquicos. Finalmente, el 14 de febrero, el general Dámaso Berenguer, jefe del gobierno, presenta su dimisión. Después de que varios políticos intenten en vano formar gobierno, Alfonso XIII encarga al almirante Juan Bautista Aznar esta tarea. El resultado es un gabinete que representa a todas las tendencias monárquicas, pero que no atiende a las corrientes republicanas que demandan un cambio en el sistema político español. El nuevo gobierno pretende legitimarse con unas elecciones municipales que se convocan para el 12 de abril de ese mismo año. Los monárquicos no le dan importancia a lo que ellos creen una simple elección de concejales. Sin embargo, los republicanos se muestran optimistas. Lo que pasó aquel día sería trascendental para la historia de España. Ciudadanos de todas las regiones de la geografía española acuden a depositar su voto en las urnas cumpliendo con la convocatoria. Republicanos y socialistas le han dado el carácter de un plebiscito y por fin el gobierno sospecha que estas elecciones no les van a ser favorables. Aún así, todavía confían en la fidelidad monárquica de los españoles. La sorpresa surge al abrir las urnas. A pesar de que en las zonas rurales ganan los representantes monárquicos, en las grandes capitales el escrutinio refleja un triunfo abrumador de la Asociación Republicano-Socialista. De las 50 capitales españolas, conquistan 42 alcaldías. A pesar de que los resultados globales les son favorables, el mismo almirante Aznar reconoce la derrota. En respuesta a las preguntas de los periodistas declara: ¿qué más crisis quieren ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano? Los ciudadanos toman las calles. En Madrid, algunos grupos se dirigen en tropel a la Plaza de Oriente para gritar palabras subversivas contra el monarca. Desde el Ministerio de la Guerra se envían telegramas a las capitanías generales para pedir calma y tranquilidad. El conde de Romanones, consejero de Alfonso XIII y pieza clave del gobierno, se reúne discretamente con Niceto Alcalá Zamora, de la coalición republicana, en el domicilio particular del doctor Gregorio Marañón. Quiere asegurar la vida del monarca, pero los republicanos ya habían obtenido el apoyo del general Sanjurjo y con él el del ejército y la Guardia Civil. Alcalá Zamora exige entonces que el rey abandone el país antes de que acabe el día. El gabinete ministerial se reúne de urgencia en el Palacio de Oriente. La reunión acaba con la resolución prevista. Su Majestad renunciaría a la corona y saldría de España esa misma noche. Años después, se supo que el ministro Juan de la Cierva propuso al rey que se quedase para arreglar la situación. Alfonso XIII se negó diciendo: «Yo no quiero resistir. Por mí no se verterá una gota de sangre. Si el bien de España exige que me vaya, lo haré sin vacilación». Niceto Alcalá Zamora, presidente del gobierno provisional, declara la Segunda República Española. Estas fueron unas de sus primeras declaraciones ante las cámaras. La crisis de España no es política, no es siquiera de régimen, es histórica con toda su trascendental amplitud. Alfonso XIII abandona el poder y sale en coche hacia Cartagena, donde embarca en el crucero Príncipe Alfonso con destino a Marsella. Al despedirse diría: «Viva España». Siguiendo las órdenes de su padre, el infante don Juan, que estudiaba en la Academia Naval de San Fernando, viaja en un torpedero hacia Gibraltar. Desde ese momento ondearía la nueva bandera tricolor, roja, amarilla y morada.
1931, yo creo que un año clave, ¿no?, para la historia, la nueva historia de España, que está aquí, desde la Segunda Guerra Púnica, ni más ni menos, al siglo XXI. Bueno, yo creo que lo que dice el documental es una versión completamente falseada de la realidad, ¿no? Realmente los republicanos lo que habían intentado, primero era un golpe militar, que fracasó en diciembre, y después fueron a las elecciones, claro, fueron a las elecciones municipales, que eran municipales, y las perdieron de manera abrumadora. Aunque ganaran en las principales capitales, las perdieron en el conjunto de España de manera abrumadora. ¿Qué ocurre entonces? Lo que ha dicho ahí, que los socialistas y los republicanos lo consideran un plebiscito, es falso. En realidad, quien había aglutinado a los republicanos y a los socialistas en conjunto eran los derechistas Maura y Alcalá Zamora. Estos dos, sobre todo Miguel Maura, fueron los verdaderos artífices del golpe, que fue un golpe real, por el cual tomaron el poder. Miguel Maura cuenta en sus memorias, lo cuenta perfectamente, no en sus memorias, vamos, en el libro que ha escrito sobre todos estos hechos, cuenta cómo cuando conocen las elecciones, los socialistas y los republicanos, pues dice, y salimos, íbamos andando de noche, y Largo Caballero y dice, bueno, estas elecciones han sido bastante buenas para nosotros. En las próximas, en las que era para decidir las Cortes, ¿no?, es probable que tengamos muy buenos resultados. Y le dice él, ¿cómo? Dice Miguel Maura, derechista y exmonárquico de hacía muy poco. ¿Cómo que buenos resultados? ¿Cómo que próximas elecciones? Estas, ahora tenemos ya el poder, hay que ir a el poder inmediatamente. Y los otros se reían. Y durante 2 días prácticamente no pasó nada, hasta que, son los monárquicos los que realmente dan el golpe. Es decir, hay un golpe ahí, pero quienes lo dan son los monárquicos, contra ellos mismos. En primer lugar, Romanones. Romanones empieza a hablar, el propio Miguel Maura se ríe de las explicaciones que da Romanones en sus memorias, diciendo, claro, después de los sucesos que habían pasado, pues fui a contarle al rey, y dice, ¿qué había pasado? No había pasado nada. Empezó a pasar ya el 13, el 14 realmente, ¿no? Y entonces hay una serie de cosas muy extrañas. ¿Qué hay de cierto en eso de que el conde de Romanones, despidiendo el vagón real en la estación del Escorial a la reina, se quedó en el andén con lágrimas en los ojos? ¿Romanones? Llorando, sí. Es posible, Romanones era un golfo de primera. Era el clásico golfo de la Restauración. A lo mejor como con remordimiento de conciencia, posiblemente. Lo podría tener. Hay hechos que no aparecen en las historias, pero que aparecen, por ejemplo, en las memorias de Vidarte, que fue un socialista muy importante. Vamos a ir repartiendo los tiempos, porque aquí Sala Larrazábal se ha reído. Aparte de que efectivamente fueron el gobierno monárquico el que abdicó antes que el rey, pero es que incluso también contribuyó, que luego después, un año después, se subleva Sanjurjo, contribuyó mucho, porque cuando él podía haber puesto el orden, y él dijo que no iba a mover a ninguna fuerza de orden público ni militar. O sea que contribuyó también en parte, aunque luego después se hizo famoso por la pésimamente gestionada revolución de agosto del 36, de 32. Sí, además a mí me parece muy importante que no caigamos en la trampa al hablar de monárquicos y de republicanos en las elecciones del 12 de abril, de pensar que estamos como hablando de dos fuerzas que se enfrentan democráticamente por controlar el poder. Porque efectivamente los llamados republicanos habían llegado a un acuerdo ya previo al que se aludía aquí antes, que es ese pacto de San Sebastián en agosto de 1930, que yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta para entender luego lo que ocurre del 12 al 14 de abril y también los primeros meses de la República. En San Sebastián lo que se hace es llegar